comencem l'última sessió amb els nostres col·legues David Irving, de Musicologia, i Ivan Armenteros, de Història Medieval. I a més serà una sessió, jo crec, més animada, no? Perquè tindrem música, tindrem una mica de distracció, que jo crec que també va bé com a cloenda. I una sessió que han titulat Canvi i intercanvi cultural, música i migracions forçades en les circulacions globals. La primera pregunta per encetar el diàleg seria com funciona la música en contextos diversos, intercanvi intercultural, tant al llarg de la història com en el present. Aquí tenemos. Okay. Pues es un gran placer y privilegio poder discernir y hablar sobre este tema. Y quiero dar mis agradecimientos a los organizadores de este evento por la oportunidad. El intercambio cultural es un fenómeno tan antiguo como la historia de la humanidad misma. Y podemos ver sus vestigios no solo en los cuentos más antiguos y los archivos escritos, sino en las manifestaciones culturales y materiales y representaciones iconográficas. La historia del intercambio cultural se incorpora también en las prácticas y tradiciones de actuación en la música vocal y instrumental y en la danza. Y en nuestra época más reciente de globalización vemos sus efectos cotidianos alrededor de nosotros, en los móviles de nuestros bolsillos y en muchos otros contextos. Voy a hablar más tarde sobre las definiciones del intercambio y de la cultura dentro del marco teórico de la musicología y la etnomusicología. Pero en estos primeros momentos quiero dar un ejemplo concreto de intercambio cultural. Este caso ocurre en un contexto que está aliado directamente a varias cuestiones de la política internacional y del poder, especialmente de estados. Durante la Guerra Fría, el Departamento de Estado de los Estados Unidos decidió usar el jazz, cuyos orígenes están en Nueva Orleans a finales del siglo XIX, como una forma de poder blando en su aproximación a las relaciones internacionales. Y hay muchísimos estudios sobre este campo, y una monografía muy importante es este libro que vemos aquí por Penny von Eschen, Satchmo Blows Up the World, publicado por la imprenta de Harvard University. Dwight Eisenhower citó el éxito de Porgy and Bess, que es la ópera de George Gershwin sobre temas afroamericanos, en Europa, el éxito en Europa, y pidió al Senado estadounidense unos fondos especiales para promover los campos culturales y artísticos del país. Estos fondos, unos 5 millones, fueron destinados a su discreción y el programa de diplomacia cultural fue formalizado por la legislación en 1956. A veces operó en paralelo con las operaciones de la CIA, Central Intelligence Agency. Más importante, fue un programa ideológico de intercambio cultural para dar a conocer más la cultura de los Estados Unidos alrededor del mundo. Fue también para promover la dimensión afroamericana contra la imagen o las ideas internacionales sobre el racismo en el país. Dizzy Gillespie fue enviado al Medio Oriente en 1956, Benny Goodman al sureste asiático en 1957, Dave Brubeck a Polonia y al Medio Oriente en 1958. Duke Ellington y Dave Brubeck llegaron a Irak en 58 y 63 en el medio de golpes de Estado. Louis Armstrong actuó en Beirut en 59 y el siguiente año en la República de Congo. El gobierno tuvo el objetivo de promover los valores estadounidenses de la libertad, de la democracia y del capitalismo. Entre los músicos, según von Eschen, Ellington y otros músicos afroamericanos, y cito,
percibieron las giras del Departamento de Estado como una plataforma desde donde pudieron promover la dignidad de la gente negra y su cultura alrededor del mundo durante la época de Jim Crow, que fueron las leyes de segregación racial en los estados al sur de los Estados Unidos, revocadas solamente en 65. Louis Armstrong no estuvo contento de ser una herramienta del gobierno y en 57 rechazó un tour a la Unión Soviética durante el crisis de Little Rock, Arkansas, o Arkansas en inglés. Dijo que el gobierno pudo go to hell, ir al diablo, debido al tratamiento de afroamericanos en el sur. Hacia 62 colaboró con Dave Brubeck para producir una sátira sobre la diplomacia del jazz en contextos mundiales, con comentarios críticos sobre la segregación y la discriminación racial dentro de su propio país. Escuchamos ahora un extracto muy breve que se llama Cultural Exchange, intercambio cultural. Bueno, me toca mi parte, nos vamos a ir un poquito atrás en el tiempo, no habrá música, lo siento. Pero bien, en mi caso, como sabéis, yo estudio esclavitud, siglos XIV, XV y XVI. ¿Cómo funciona la música, ¿no? En este contexto preciso? La música funciona como un catalizador social, como un vehículo social, podríamos decir, ¿no? Sabemos de la presencia de músicos africanos, y no solamente africanos, también andalusíes, norteafricanos, indios americanos en distintos contextos. Pero me voy a centrar en dos, básicamente, en un contexto de lo que serían las cortes europeas del siglo XVI y en el que más me interesa, que es el de la expresión más popular, ¿no? De lo que podría ser la música en estos contextos populares. Comienzo por este segundo aspecto y empiezo hablando de Mallorca. Empezaré hablando de cofradías, luego volveré a enlazar con cofradías, porque la cofradía es un espacio donde vamos a ver esta eclosión, ¿no? De músicas distintas, de músicos venidos de otras partes del mundo y que van a participar en las fiestas populares y religiosas. Pero antes de entrar en esto, quiero hablaros de una fiesta que se celebraba en Mallorca el 15 de agosto, para la Virgen de Agosto. Era una fiesta organizada por esclavos en talla, son esclavos que están en proceso de liberación, que están ahorrando dinero para liberarse a sí mismos. Son fiestas que están documentadas en diversas poblaciones de la zona rural, Manacor, Llucmajor, Sóller, Sant Joan, etc., que se celebraban con el permiso de los propietarios y en las que había una serie de concursos con premios, carreras de ocas, etcétera, etcétera, y bailes y danzas. Los bailes y las danzas los abrían las hijas y las esposas de los propietarios, en una especie de juego simbólico, ¿no? que venía a simbolizar la jerarquía. Y en estas fiestas no sabemos qué música se cantaba y se bailaba, pero seguramente sería de raíz popular, evidentemente, ¿no? Serían piezas musicales con una fuerte influencia de la música del aire cultural cristiano occidental del Mediterráneo, ¿no? Una base catalano-mallorquina, pero sin duda también debería haber sonidos del Cáucaso, de Rusia, de Grecia, de los Balcanes, del norte de África, probablemente, de África subsahariana, que se mezclaban en estas fiestas que, como decía, estaban organizadas sobre todo y participadas por población esclava. Más o menos en la misma época, esto debe ser siglo XIV, a finales del siglo XIV, principios del siglo XV, durante el reinado de Enrique III en Castilla, se otorgó a los esclavos negros el permiso para reunirse los domingos y los días festivos con panderos, tambores y otros instrumentos para hacer celebraciones. Parece ser que este sería el origen, o al menos esto es lo que sostenía Fernando Ortiz, el antropólogo cubano, sería el origen de lo que luego veremos en América, las concesiones que se darán en América en el siglo XVI y que están en el origen, valga la redundancia, de los cabildos afrocubanos, muy conocidos hasta la actualidad, o la fiesta de Reyes de Cuba, que también es una gran fiesta, que tuvo muchísima fuerza durante la época colonial y que hoy todavía tiene vestigios. De hecho, también lo encontraríamos en otras culturas del continente americano, por ejemplo en Brasil, toda la base musical brasileña también tendría este origen, ¿no? Este sincretismo, este hibridismo con músicos de origen esclavos. Bien, si pasamos a lo que serían las cortes del continente europeo, sabemos que durante todo el siglo XVI es un fenómeno que empieza a verse ya en la segunda mitad del siglo XV. Empezamos a ver a músicos negros, sobre todo, y músicos indios americanos posteriormente, que forman parte
de las Cortes Reales, ¿no? Por ejemplo, Juan II de Castilla sabemos que tenía al menos 2 moros percusionistas. Hay documentados percusionistas negros en la corte de los Reyes Católicos, como Cristóbal el Negro, trompeteros, y aquí salto de diapositiva, a ver si esto me hace caso. Pues no me hace caso. Si puedes pasar, vale. Trompeteros, sabemos un caso, un tal Alfonso de Valdenebro, es un trompetero negro que viaja junto a Catalina de Aragón en 1501 a Inglaterra. Catalina de Aragón será quien se enlace matrimonialmente con Enrique VIII de Inglaterra. Y aquí en esta representación que se ha puesto, la de la derecha, ese personaje negro es John Blanc. John Blanc representa que viaja junto a Alfonso de Valdenegro y otros 2 trompeteros negros a la corte inglesa, y sabemos que él estuvo trabajando en la Casa Real de Enrique VIII desde 1506 hasta 1512. Y aquí quedó inmortalizado en el Great Thurman Roll of Westminster, que es una iconografía muy conocida, donde podemos ver su participación como trompetero. Aquí a la izquierda también veis otras representaciones de músicos negros, ¿no? Con distintos instrumentos de viento. Habrían chirimías, bombardas, son familias del oboe, ¿no? Instrumentos antiguos. Bien, todos estos grupos, ¿no?, que vemos de personas esclavizadas que llegan a Europa, que aportan un conocimiento musical específico, y los vamos a ver participando en la construcción de instrumentos, aportando conocimiento técnico a la construcción de estos instrumentos, y también en determinados contextos creando nuevas sonoridades con esos instrumentos que también están interpretando, que los están haciendo sonar. Bien, si volvemos a descender al nivel urbano popular, que quizás es el que más me interesa, y en este caso nos vamos a Barcelona, ciudad de Barcelona. En Barcelona existe la cofradía de Sant Bernat de Claravall, es la cofradía de los trompeteros y los percusionistas, los atabaleros de la ciudad. En 1459 sabemos que esta cofradía acepta el ingreso de libertos. 4 años antes, el Consejo de la Ciudad prohíbe la participación de esclavos como trompeteros en las procesiones de la ciudad, aunque se les continúa permitiendo participar en enrolamientos en naves de mercancías, naves de guerra, en celebraciones matrimoniales y en festividades patronales. De hecho, es interesante esto porque luego veremos esta actuación de trompeteros de origen esclavo, lo vamos a ver repetidamente durante el siglo XVI. De hecho, durante todo el siglo XVI, la Compañía de Atabaleros de Barcelona estará formada por personas negras. Libertas en este caso, tenemos documentados a 4 atabaleros mayores durante todo el siglo XVI y pagos a la compañía en total, ¿no? El atabalero mayor era quien recibía el pago por la salida en procesiones, etcétera, etcétera, y la compañía estaba formada por 4 atabaleros que iban montados sobre mulas, como veíamos en la imagen anterior, ¿no? Mulas que son los arrieros, es la cofradía de los arrieros, es Santa Eulalia de Mérida, donde también hay muchas personas esclavizadas de origen esclavo que participan en esta cofradía, con lo que nos podemos hacer una idea de cómo serían las procesiones, ¿no? Sobre todo en el siglo XVI en Barcelona. La procesión se abre con un dragón que echa fuego para poder apartar a la muchedumbre, para que pase la procesión y pasen las comparsas, y acto seguido vendría la compañía de atabaleros y de trompeteros, donde la negritud estaría muy representada durante todo el siglo XVI. Luego esto cambiará, evidentemente. A partir de 1630 los pagos ya no hay personas negras en estos pagos, ¿no? Y bien, y ya para acabar, quería hacer mención a 2 casos, ¿no? Esta base más popular. Son documentos notariales. Uno es una promesa de libertad que hace un propietario a su esclavo Nicolau. Nicolau es un esclavo negro que vive con Miquel Oliva, su propietario, y este le promete la libertad si le sirve fielmente durante 8 años y cocina para él, y si no se escapa por las noches a tocar el tambor a la playa de la ciudad, que es lo que hacía habitualmente junto a sus amigos. Y otro caso, un poquito anterior, de 1479, es un liberto, Francesc de Marimón, que se contrata como aprendiz de un pelaire de baños de lana, y se establecen una serie de condiciones, ¿no? Los aprendices en este momento es un tipo de relación bastante de dominio del patrón sobre el aprendiz vive con el patrón le da alimento, vestido, calzado, bebida y un pequeño peculio, ¿no? Una pequeña cantidad de dinero. Y una de las condiciones que introduce el liberto es que sin el permiso de su patrón pueda ausentarse los domingos y las fiestas de vigilia nuevamente para tocar el tambor, junto con sus amigos. Bien, al margen de estos ejemplos, existen otros diversos, ¿no?, de compañías de músicos y danzantes negros, en este caso africanos, en diversas ciudades ibéricas. Están documentados en Salamanca, en Sevilla, en Lisboa, en Valencia o en Barcelona,
como acabamos de ver. Moltes gràcies. Jo crec que hem vist exemples molt diversos, no? A més, amb un recorregut temporal molt ampli. I ara seria, no, com posem teoria a tot això, no? O sigui, quin és el marc teòric dins de les vostres disciplines i també en un sentit més teòric què entenem per intercanvi cultural i com l'apliqueu a les vostres investigacions. Pues tenemos que pensar muy cuidadosamente en las significaciones del término intercambio, sobre todo cuando se interpreta en contextos del colonialismo o desigualdad de muchos tipos, social, económica, etc. La definición antropológica clásica del don o del regalo, establecida a principios del siglo XX por Marcel Mauss, es que dentro de las sociedades tradicionales un don o regalo crea enlaces de obligaciones y expectativas de la reciprocidad, contribuyendo a la solidaridad. Pero eso no es necesariamente aplicable a muchos tipos de intercambios o transacciones, sobre todo en contextos de extracción colonialística de recursos naturales, de dominación o monopolias sobre comercio, etc. Muchos intercambios interculturales en la época de la globalidad, desde el siglo XVI, no han sido justos o iguales. Pero la música en vivo, en encuentros entre comunidades distintas, a veces operó fuera de este sistema. Por ejemplo, en su estudio de interacciones en el Pacífico en el siglo XVIII, entre muchas sociedades diferentes, navegantes ingleses, sociedades de Polinesia, Vanessa Agnew señaló que las actuaciones de la música en vivo generaron la buena voluntad porque fueron consideradas como algo gratis y encima o separadas del intercambio directo de artículos de comercio. Por supuesto, hay formas de música que pueden inspirar miedo y otras de atracción. Dentro de la musicología y la etnomusicología hay estudios innumerables de casos distintos y variados alrededor del mundo. Son evidencias contra el mito de la música como una lengua universal, pero testigos a la idea de la música como una práctica cultural en todas las sociedades humanas. Y con esto consideramos la idea de cultura, un concepto con muchísimas definiciones, pero también con una explicación clásica por el antropólogo Edward Burnett Tylor en 1871 y todavía citada en el siglo XXI, que es la siguiente. La cultura o la civilización, entendida en su sentido etnográfico amplio, es el todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, los valores morales, las leyes, las costumbres y cualquier otras capacidades y o hábitos adquiridos por el hombre como un miembro de la sociedad. Y esta es la citación. Esta definición mantiene su sitio en el marco teórico de la etnomusicología, como ha destacado Bruno Nettel, y también en otras disciplinas. Hay mucho más contexto y muchísimas más teorías, pero para simplificar nuestro debate hoy, diremos que con una cultura queremos significar un grupo de personas que participan en un todo complejo, compatible, y que reconocen su membresía dentro de una identidad colectiva. Y con eso termino. Vale, en mi caso iré más rápido, porque ya parte de lo que ha dicho David se aplica también a lo que yo hago. Pero en mi caso lo que a mí me interesa cuando trabajo en esta perspectiva del cambio, más que el intercambio, el cambio cultural, ¿no? Me interesa analizar estos procesos de cambio cultural, de cómo, claro, estamos hablando de personas sometidas a una estructura muy dominante, vienen en régimen de esclavitud
y puedes ver estos procesos de mímesis cultural, de asimilación cultural o incluso de resistencias, que quizás es la parte más interesante, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es ver eso, ¿no? Ver las resistencias a la aculturación en un sentido amplio, resistencias a la conversión religiosa. Esto es algo que se ve muy bien con la población musulmana, por ejemplo, que tiene mucha más resistencia a cambiar de religión. Y luego, bueno, de vez en cuando te encuentras con documentos que son muy bonitos, ¿no? El año pasado, de hecho, creo que cité uno de estos, un testamento en concreto de una mujer, Catalina Portella, que a la hora de testar no se olvida de decir en el inicio de su testamento de dónde vino, cómo fue capturada, por quién fue capturada y por qué llegó a Barcelona. Era una persona de origen húngaro que fue capturada por los turcos, fue vendida en Pera a un catalán y este catalán la trajo hasta Barcelona. Bien, esto quizás es, por simplificar como un ejemplo, lo que a mí me interesa de la investigación no se trata solamente de contar esclavos y de ver qué precio tenían, etcétera, etcétera, que también, sino de analizar los procesos de cambio cultural o de transculturación, ¿no? Volviendo un poco a Fernando Ortiz, y de poder comprender lo que significaba o intentar acercarnos al significado que pudo tener. I llavors com s'articula aquest sincretisme o aquesta, diguem-ne, hibridació cultural entre contextos religiosos, culturals, dins d'arts molt variades, ¿no? Visuals, musicals, teatrals? Bien, en mi caso empezaré diciendo que el hibridismo no siempre tiene respuestas positivas y a veces causa tensiones, de hecho, ¿no? Y voy a centrarme ahora un poco en lo que es las cofradías. Como decía antes, las cofradías, o la cofradía religiosa, cofradías racializadas, es donde podemos ver más claramente este hibridismo, ¿no? Fruto del tráfico de esclavos venidos de distintas partes del mundo, en este caso de África subsahariana, hacia la península ibérica. Aquí tenéis un documento. Esto es un conflicto, esto es un documento relacionado con la cofradía de Sant Jaume de Barcelona, es la primera cofradía de la que tenemos conocimiento en Occidente que se funda en 1455, es una cofradía que va a tener un siglo y medio aproximadamente, un poquito más de recorrido, es bastante, al ser la primera en Occidente es la que más recorrido va a tener, de hecho, ¿no? O una de las que más recorrido van a tener. Aquí en este documento en concreto, esto es 1588, esto es un conflicto que se origina 9 años después de que estallara otro conflicto, que fue, a mi juicio, más grave. Esto podríamos decir que es una consecuencia de ese primer conflicto, que luego os explicaré, ¿no? Aquí básicamente lo que tenemos es una agresión por parte de la cofradía dels joves hortolans, de los jóvenes hortelanos, contra la cofradía negra de Sant Jaume. Como veis en el documento, ¿no? Dice, este año los 10 jóvenes hortolans han querido usurpar el lugar que ocupaban los negros, porque los negros tienen preeminencia, al ser una cofradía anterior podían tener una preeminencia en la salida en procesión. Entonces no solamente han querido ocupar este lugar, sino que han lanzado la imagen del santo al suelo, rompiéndola, han agredido a uno de los cofrades, han rajado, no sé si es una de las túnicas, no, la bandera de la cofradía, aún más grave, e incluso han robado una túnica de los cofrades. Lo que hace el prohombre de la cofradía es acudir a los consejeros de la ciudad para pedir una restitución. En primer lugar, que se les respete la salida en procesión, en el lugar que les corresponde, y en segundo término, que los jóvenes hortolanos paguen la compensación necesaria para poder restituir la imagen del santo patrón. Como decía, esto es un conflicto posterior a otro que ocurre en 1579, o que sabemos que en 1579 ya ha estallado, y es un conflicto que enfrenta a los cofrades blancos de la parroquia de Sant Jaume con los cofrades negros de la parroquia de Sant Jaume. Y los enfrenta porque la cofradía de Sant Jaume de los negros es anterior a la cofradía blanca y por lo tanto tienen derecho de usar el altar mayor, el cirio mayor y salir en procesión el día del santo, que es el 25 de julio. Ante esto, los blancos, porque consideran que los negros hacen prácticas escandalosas y que no debería permitirse su presencia en la iglesia, recurren al obispo, y le piden que les imponga silencio perpetual y que no les permita celebrar la fiesta el día del patrón, ni ostentar el cirio mayor, ni el altar mayor. No sabemos cómo acaba el conflicto, porque no tenemos la resolución del proceso, pero todo apunta a que acabará con la disolución de la cofradía, como ocurrirá con todas las cofradías que se fundan en Europa. De hecho, es un patrón que se repite. Lo vemos en Portugal, lo vemos en Italia, lo vemos en todas las cofradías que se fundan en la península ibérica, tanto en el Reino de Castilla, la Corona de Castilla, como en la Corona de Aragón.
Y os citaré un caso que me parece que ya enlaza un poco también con los universos sonoros, ¿no? Es un caso que está ya en Mesina, un conflicto nuevamente. En Mesina, en 1584, se funda una cofradía, la iglesia de San Marco, para los esclavos negros. Bien, el conflicto estalla en una de las celebraciones de las 40 horas devocionales. Las 40 horas devocionales es una celebración que empieza el viernes de Semana Santa. Se entendía que Cristo pasó 40 horas en el sepulcro antes de resucitar, y durante estas 40 horas hacen una serie de prácticas cristianas, con plegarias, con música sacra, etcétera, etcétera. Pues bien, están los cofrades negros llegando a la iglesia de San Marco, y el organista es uno de los cofrades negros, y de repente le da al hombre por tocar ritmos africanos, y los cofrades responden dejando las cruces en el suelo, dejando las capas en el suelo y poniéndose a bailar danzas africanas. Esto creará un gran escándalo, evidentemente, entre la comunidad blanca, y acabará con la intercesión de los frailes trinitarios castellanos, que acabarán forzando la extinción de la cofradía y el traslado del santo patrón a una de sus capillas. Bien, pues como decía, esto es algo que vamos a ver reproducido en toda la geografía europea durante estas cronologías, ¿no? Este conflicto entre este hibridismo, ¿no? que más que llevar hacia soluciones positivas acaba creando tensiones. Pues los contextos y la historia de la mezcla de influencias de varias culturas en la América Latina son bien conocidos en España. El criollismo, el mestizaje y el indigenismo como la última como una de las formas de resistencia y resiliencia. Y quizás conocéis el libro de Rigoberta Menchú de Guatemala. Hay un crecimiento reciente y plausible de conocimiento académico sobre los sincretismos e hibridismos culturales en Filipinas y en las Islas Marianas, o Guam, que estuvieron entre los últimos territorios coloniales de España hasta 1898. Las Filipinas han sido durante muchos siglos el único país en Asia en el que la mayoría de la población es cristiana. Vemos aquí unos ejemplos visuales de producción artística. En primer lugar, integrando la influencia católica, es esta representación de Santa Cecilia, patrona de la música, probablemente del siglo XIX, con rasgos asiáticos y un órgano que quizás es de bambú. Y sí, hay un órgano grande de bambú de la época colonial que existe todavía en Las Piñas, al sur de Manila, y podéis ver y oír este órgano en línea. Segundo, tenemos este grabado de principios del siglo XVIII, una viñeta que aborda un mapa que fue hecho por un grabador indígena, Nicolás de la Cruz Bagay, que firmó después de su nombre con orgullo Indio Tagalo. En el medio vemos indios bailando el comintano o cumintán, que es un género de baile, es una canción baile indígena que quizás funcionó históricamente como una canción de guerra, pero que tiene muchas otras funciones sociales también. Y ese género ha recibido muchas influencias, entre ellas puedo destacar el uso de la guitarra española, como vemos aquí. Y quedando con el tema de danza, hay un ejemplo de hibridismo cultural en otra parte del sureste asiático que puedo destacar. Este ejemplo es la mezcla de influencias escocesas y malayas en los bailes tradicionales, todavía practicados por el pueblo de Cocos, de las islas Cocos-Keeling, muy lejanas de otras tierras en el Océano Índico y deshabitados hasta la década de los 1820. Políticamente es un territorio microscópico de Australia, de un poco más de 14 kilómetros cuadrados y con una población de entre 500 y 600 personas. La mayoría hablan malayo y son musulmanes. Ellos fueron los trabajadores en un estado de coco perteneciendo a una familia escocesa durante 5 generaciones. En 2 generaciones el jefe de la familia se casó con una mujer malaya. En estas islas se desarrollan unas prácticas de música y danza bastante distintas.
Vamos a ver un ejemplo de la mezcla de culturas en estos vídeos, parte de un documental que mi colaboradora Jenny McCallum y yo publicamos en 2020. Entonces parece mucho un baile escocés de 8 personas. Quiero decir que eso fue la primera vez que el violinista había tocado el violín eléctrico. Y normalmente toca un violín acústico que podemos oír ahora. Entonces es como una jig escocesa, pero en este momento está tocado con 2 cuerdas a la vez en quintas. Y con este ejemplo termino aquí. I ara una pregunta que que em sembla molt important, no? Que és quina és la diferència entre intercanvi intercultural i apropiació o expropiació de la propietat cultural en aquests contextos de dominació que esteu comentant. Pues la historia de las disciplinas de antropología y de la etnomusicología y su disciplina predecesora, la musicología comparativa, está enlazada de forma muy intricada con las historias del colonialismo, imperialismo, eurocentrismo, extracción, etc. Y también con los procesos de la construcción del conocimiento. Al igual que con la historia de la tecnología, sobre todo de la grabación sonora y de su reproducción en la etnomusicología. Los conocimientos ganados en la gran mayoría de casos no fueron para objetivos inocentes. No obstante, entre los marcos teóricos de la descolonización, los investigadores son más conscientes de los problemas de desigualdad y de su propia reflexividad en la representación de otras culturas. Además, reconocen el hecho que los músicos que producen sus propias músicas son los propietarios de ese arte y de su conocimiento. Para contexto, esta fue una de las grandes razones para la transformación de la musicología comparativa en la etnomusicología hacia 1950. La etnomusicología no es comparativa, intenta ser relativística y de entender un episodio cultural musical según su propio marco teórico. Esa es la diferencia general entre la musicología comparativa y la etnomusicología. Hay muchas narrativas sobre el origen de la categoría conceptual de música del mundo, o world music, pero una narrativa de contextos comerciales explica que los dueños de grandes compañías discográficas se reunieron en 1987 para dar esta etiqueta, World Music, a muchos discos que querían vender. Muchos músicos de países industrializados tuvieron una fascinación genuina por las músicas del mundo y las integraron en sus creaciones musicales. No obstante, a veces no tuvieron mucho conocimiento de las músicas que escuchaban. Hubo una dimensión de exotismo musical en sus aproximaciones. Imagino que varias personas aquí que miraron la televisión en los años 90 hubieran oído esta canción del grupo francés Deep Forest. Entonces está bien conocido, creo. Este álbum, Deep Forest, es una fusión de música electrónica y sampling o muestras de porciones de grabaciones etnográficas, y el álbum fue producido para bailar. Esta canción, Sweet Lullaby, dulce canción de cuna, fue usada en muchos contextos, incluso en anuncios para champú y muchos otros productos. Hay otras canciones en el álbum y el libreto da un sumario de sus objetivos, y cito aquí un extracto. Los ritos y costumbres universales tienen las huellas de la influencia de la selva, un lugar de poder y conocimiento pasado de generación en generación por las tradiciones orales de sociedades primitivas. Los cantos de Deep Forest, cantos Baka de Camerún, de Senegal y de pigmeos, transmiten una parte de esta tradición oral importante que reúne todos los pueblos y enlazan todos los continentes a través de la música.
La creación de Deep Forest ha recibido el apoyo de la UNESCO y de dos musicólogos, Hugo Zembe y Shima Aron, que recogieron los documentos originales. El problema es que eso no parece la verdad. En 1996, Hugo Zembe publicó un artículo sobre el rol del etnomusicólogo con respecto al mundo de las empresas discográficas y los problemas para el pago de los músicos. Zembe escribe que no había tenido ninguna idea del uso de la publicidad de su apoyo para este proyecto de Deep Forest. Este caso ha sido muy famoso en la etnomusicología y ha sido examinado también por el antropólogo Stephen Feld, antropólogo de la música. Además, el origen de la canción que acabamos de oír, la canción más famosa del álbum, no fue señalado en el disco, aunque algún consumidor podría asumir que fue de alguna parte de África. De hecho, fue en las Islas Salomón. Zembe escribió una carta a los músicos pidiendo que paguen sus profitos a los músicos. La cantante de la canción original fue Afunakwa. Y aquí hay un mapa de la situación geográfica de las Islas Salomón. Y podemos oír y influencer de YouTube, Matt Harding, buscó a Afunakwa y encontró a unos de sus familiares. Y preguntó, ¿Afunakwa está viva? No, ya se murió. ¿Conoces la canción que cantó Afunakwa? La oí en la radio. Entonces son los procesos de globalización que ha contribuido a la larga duración de la historia de esta canción. Este caso está muy famoso y complicado. Y por falta de tiempo os refiero a muchos artículos en línea que tratan varios aspectos y detalles. Bien, en mi caso, si puedes ponerla... Ah, no, esta no es la anterior. Esta, sí, no sé por qué se ha quedado aquí. Bueno, en fin, es igual. Os quería hablar de estos dos personajes, ¿no? Como ejemplos de asimilación cultural. O sea, los intercambios podrían haber sido bidireccionales. En el caso que yo trabajo es muy difícil poder ver estas bidirecciones. Pero sí que quería centrarme quizás más en lo que sería la asimilación cultural y la instrumentalización, ¿no? de personas racializadas. En este caso tenéis aquí dos representaciones. La de la izquierda representa que es Juan Latino. Ahora os explicaré quién es Juan Latino. Realmente no es Juan Latino, es una pintura flamenca de un esclavo negro, una persona negra, perdón. Pintura flamenca de 1525 creo que es, pero si buscáis en Google Juan Latino os saldrá esta imagen. Y el de la derecha sí que es Benito de Palermo. Bien, ¿quién fue Juan Latino? Juan Latino es, no se sabe bien dónde nació, uno de sus poemas, luego os explicaré el porqué, dice a Ethiopium terris venit, es decir, viene de la tierra de los etíopes. La tierra de los etíopes, Etiopía, etimológicamente significa la tierra de la tez oscura, ¿no? De la cara oscura. Por lo tanto, es una designación geográfica genérica de África subsahariana, oriental seguramente, pero no sabemos con certeza de dónde viene. Lo que sí que sabemos es que es hijo de madre esclava, por lo tanto él nace como esclavo, que fue comprado por Elvira Fernández de Córdoba, duquesa de Sesa, y por Luis Fernández de Córdoba y Zúñiga, que es cuarto conde de Cabra, que tuvo una relación muy estrecha con uno de sus hijos, con Gonzalo, quien acabaría siendo duque de Milán y nieto del gran capitán, de hecho, de Gonzalo Fernández de Córdoba. Bien, en cualquier caso, lo que interesa de este personaje es que en 1538 alcanza la libertad. Antes de alcanzar la libertad ha acompañado a Gonzalo a la Universidad de Granada, porque Gonzalo ha empezado sus estudios en filosofía. A él no le dejan acceder a las clases, pero muestra mucho interés, se queda en la puerta de la clase y va aprendiendo paulatinamente. Con lo cual, en 8 años después de alcanzar la libertad, en 1546, adquiere el título de bachiller en filosofía, empieza a dar clases en la Universidad de Granada, se enamora de una de sus alumnas, que es una noble, es Ana de Carleval, con quien se acaba casando y tiene 4 hijos. En 1556 alcanza el grado de licenciado universitario y a finales de aquel año recibe la cátedra de gramática y de lengua latinas de la Universidad de Granada.
cátedra que estará dirigiendo durante 20 años. Finalmente muere entre 1594 y 1597 y será enterrado en la iglesia de Santa Ana. Es uno de los exponentes del humanismo castellano del siglo XVI. Lo interesante es ver el origen del personaje, ¿no? Y cómo ocurre este proceso de asimilación tan profundo en el cual, o mediante el cual Juan Latino, también conocido como Juan de Sesa, acaba siendo uno de los autores reconocidos. De hecho, seguramente se formó junto a Garcilaso de la Vega y junto a Joan Boscà, otro de los poetas humanistas, en este caso catalán, del siglo XVI. Bien, el siguiente ejemplo que quería poner, que es el de la instrumentalización, ¿no?, de la negritud en este caso, es el de Benito de Palermo, protagonista a la derecha. Benito de Palermo es hijo de esclavos también, seguramente él nació como esclavo en África, él viene de la zona de Kanem-Bornu, que es la zona del Chad, del antiguo imperio de Kanem-Bornu. Sicilia es una zona donde llegan muchos esclavos también en Barcelona de estos orígenes en el siglo XVI. Entra en un convento, como esclavo del convento, acaba haciéndose fraile de este convento y antes de morir, porque él muere en 1589, 19 años antes de morir ya lo encontramos como santo patrón de cofradías ibéricas. Esto es algo muy interesante. Todavía no se ha iniciado ningún proceso de canonización, él no ha muerto y estando en vida se le hace santo patrón de, por ejemplo, la cofradía de Granada, de los negros de Granada. En 1580 la del puerto de Santa María, 9 años antes de que muera. Un año después de morir, en la cofradía de los negros de Cádiz, y así sucesivamente. También lo vamos a ver como santo patrón de muchas cofradías americanas. Con lo cual vemos cómo la cultura dominante instrumentaliza una imagen de un santo negro para utilizarlo como vehículo de cristianización, ¿no?, como vehículo de evangelización de los esclavos que forman parte de estas cofradías que han adquirido al patrón a su nombre como santo patrón. Bien, al margen de estas cuestiones, también quería hablar muy rápidamente, porque vamos fatal de tiempo ya, de otros dos casos que me parecen muy interesantes. Uno es Rodrigo de Reynosa. Rodrigo de Reynosa también es un poeta humanista del siglo XVI, tiene unas coplas muy famosas, las coplas a los negros y las negras, donde hace hablar a estos personajes con un castellano africanizado. Y otro ejemplo de la literatura del siglo de oro, mucho menos conocido, es un ejemplo de literatura catalana, la farsa d'en Corneille o la comedia d'en Corneille. Es una comedia que no tenemos completa, se conserva aquí en la Biblioteca de Cataluña, redactada hacia 1575, y en la cual hay tres personajes principales: Cas, que es el amo, están en una masía viviendo, Cas, Corneille, que es el capataz, y Cristófol, que es el mozo negro esclavo. Entonces, lo interesante del caso es que Cristófol, aparte de reunir todos los estereotipos negativos que se proyectan sobre un personaje estereotipado de estas características, ¿no?, se le hace indolente, mentiroso, ladrón, insolente, bebedor. Al margen de estas cuestiones, utiliza un catalán africanizado para hacer reír en la comedia al lector o al oyente. Y no sé si muy rápidamente podremos hacer la cuarta pregunta. Bueno, yo creo que tal vez la podéis resumir en una idea clave, ¿no? Ese es el reto. Entonces, la última pregunta sería cómo podemos resignificar el intercambio cultural para construir sociedades inclusivas. Vale, voy a empezar yo. Si puedes ir pasando. No sé si sabéis quién es este personaje, quería ser un poquito polémico ahora, un poquito provocador. Si sigues, pasas a la siguiente. Esta imagen quizás os suene más, es Steve Bannon. Esto es una imagen, una fotografía del 20 de febrero de este año, en la Conferencia de Acción Política Conservadora de Estados Unidos. Steve Bannon fue estratega en jefe de la Casa Blanca en 2017, lo echaron por declaraciones polémicas, y desde el 2017 hasta la actualidad se ha encargado un poco de organizar la internacional neofascista que tenemos ahora gobernando en varios países europeos. Ha sido estratega ideológico de partidos como Fidesz de Hungría, como el Frente Nacional francés, Fratelli d'Italia, Alianza por Alemania, Vox en España, etcétera, etcétera. Quería empezar hablando de este señor, de este personaje, para enlazar también con el auge de la extrema derecha que estamos viviendo, ¿no?, y esta eclosión, ¿no?, porque eclosionaron hace 20 años, lo hemos visto venir y ahora los tenemos aquí. Quería enlazar también con el terrorismo de extrema derecha, el terrorismo aceleracionista que se llama, cómo no estamos siendo del todo conscientes del grado que está alcanzando este terrorismo, que ahora empieza ya a reflejarse y a tomar como punto de inspiración, aunque suene contradictorio, el terrorismo yihadista. De hecho, o sea, el terrorismo blanco supremacista ha llegado al punto en el que ellos mismos dicen que solamente les falta hacer el último paso, que es perpetrar atentados siguiendo la misma metodología que el yihadismo radical.
Bien, con esto quería enlazar con algo que toca de pleno con nuestro programa de investigación, y es algo que llevo tiempo pensando en ello, que alguna vez ya lo he expresado, que es, desde la academia, ser conscientes del momento histórico en el que estamos y de hacer una reflexión crítica sobre el mismo concepto de sociedad inclusiva. Estamos en un momento histórico en el que se están resignificando conceptos. Se ha resignificado el concepto de integración, por ejemplo. La integración significa coger partes distintas y crear un todo nuevo, ¿no? Nosotros estamos aquí, viene gente de fuera, viene con sus características propias y se integran en lo que es nuestra comunidad y se crea una comunidad nueva. Este término se ha cambiado, se ha resignificado al de asimilación. Cuando la gente dice es que no se integran, es que vienen los musulmanes y no se integran. No, lo que está diciendo la gente es que no se asimilan a nuestras características culturales, a nuestras condiciones culturales. Y aquí podríamos incluir el término de inclusión. Si pasas... Os había puesto un poco, bueno, esto era algo bastante gracioso porque la extrema derecha actual, que siempre se ha caracterizado por el antisemitismo, hoy en día es prosionista, de hecho, y esto es una imagen del jueves pasado, una conferencia promovida por el Estado de Israel en Jerusalén. Es una conferencia que se hace periódicamente, se llama Conferencia Internacional para Combatir el Antisemitismo. Fue muy polémica porque les dio por invitar a líderes de extrema derecha, lo cual provocó la reacción de muchos líderes judíos diciendo que no iban a participar en esta conferencia cuando había líderes europeos con una tendencia claramente cercana al antisemitismo. Entonces, bueno, vuelvo, ¿no? Antes ha salido los cristianos evangélicos radicales, la cuestión de Jerusalén, la cuestión del radicalismo israelí actual, ¿no? Las tesis más duras. Y esto lo quería enlazar con lo que venía diciendo, ¿no? Con la resignificación de conceptos. Voy a lanzar algunos datos, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Esto es un poquito de bibliografía. Siguiente. Bien, no sé si sois conscientes también de que Estados Unidos ha retirado fondos a una biblioteca de Barcelona porque trabaja en la inclusión, precisamente, ¿no? Y no sé si sois conscientes de que en febrero se publicó una encuesta, ayer escuchaba otros resultados de otra encuesta hecha en Europa. Los jóvenes de 18 a 24 años preferirían el 40% un estado dictatorial en Cataluña. Son datos de hace un mes. Y bueno, la resignificación de conceptos, ¿no? Se ha resignificado el concepto de integración, se ha resignificado el concepto de igualdad desde el movimiento Incel, que también está alimentando la extrema derecha, y estamos en un proceso, en un momento histórico en el que creo yo que deberíamos ser conscientes, cuando hablamos de sociedades inclusivas, a qué nos estamos refiriendo y en qué momento estamos en concreto. Y le paso la palabra a David para que acabe de una forma más optimista de lo que sirvo yo. Finalmente hablaré muy brevemente sobre un proyecto positivo fundado a nivel de las bases para la educación musical en Sudáfrica, Basket, fundado en 1994. Y mira, hay muchas noticias en los medios mundiales de programas educativos de la música como El Sistema en Venezuela o el East Western Divan Orchestra en el Medio Oriente. Pero ambos de esos proyectos tienen sus contextos políticos y controversias diplomáticas al nivel de estados y hay muchas críticas, muchos debates polémicos dentro de la musicología, fuera de la musicología sobre el sistema y East Western Divan Orchestra, y os refiero a esos. Pero Basket empezó como un proyecto bastante humilde por una música profesional de Londres, originalmente de Nueva Zelanda, la violista Rosemary Nolden. Ella enseñó el violín a alumnos desfavorecidos en unos barrios de Soweto, en Johannesburg, y recibió el apoyo de sus colegas en Londres, por ejemplo, de las orquestas de John Eliot Gardner, que donaron su tiempo para tocar en la calle y recibir dinero donado del público para esta causa. Y volviendo al tema de las religiones, si tenemos tiempo, hablaré también de los programas musicales que destacan interacciones positivas entre las religiones abrahámicas. No son sin precedentes. Tenemos esta citación muy interesante de un escritor francés en el siglo XVII que describe interacciones musicales entre sufis, derviches, y monjes franciscanos en Jerusalén que bailan uno por otro al sonido de los órganos. Y no lo leo ahora por falta de tiempo, pero quiero destacar que ha habido actuaciones en los últimos dos décadas
también que mezclan las tradiciones musicales, pero en este caso con un tema en común, que es la figura de David, el rey bíblico en las tradiciones judías y cristianas y el profeta en Islam. Y termino por este ejemplo de 2010. Es la melodía de un salmo en la versión musical de Ginebra del siglo XVI. Y en el siglo XVII hubo un dragoman polaco, Albertus Bobovius, que fue capturado por el Imperio Otomano, llevado a Constantinopla e Istambul para ser un intérprete. Habló 17 idiomas, también fue músico y ha anotado muchas músicas de la corte otomana, pero también tradujo los primeros 14 salmos de la versión de Ginebra en turco y con las mismas melodías, ¿sí? Y entonces es un caso de un diálogo interreligioso y fue puesto en una actuación muy interesante por el grupo Saarband y Choral Academy Dortmund en 2010. Gracias. Gràcies. Bueno, en principi no hi ha temps per res més. Prenc la paraula, però... Bueno, els donem un aplaudiment. Exactament, clar que sí. Tenim aquí el director de la Mila i Fontanals, el Lluís Calvo, que ha estat tan amable d'afavorir que totes les jornades pugui fer. Li agrairia molt si pot venir aquí a tancar la jornada i ho deixem aquí. I com som tots companys ens podem trobar i podem discutir, si us sembla bé. Molt bé, vinga, Lluís. Si cediu el lloc perquè segui el director? Sí, com vulguis. Si vols és aquí. Pues aquí, ya está, gracias. Vale. Bueno, no me voy a extender mucho, pero lo primero es que evidentemente es daros las gracias por la magnífica mañana de trabajo, porque esto una vez más pone de manifiesto la vitalidad de nuestro centro. Gracias sobre todo a Iván, gracias a Yolanda por estar ahí y demás. Enlazando con lo que decía Iván ahora, pues ayer sencillamente 1.900 miembros de las academias científicas de Estados Unidos pues sencillamente han firmado un documento en el que dicen tenemos creencias políticas diversas, pero estamos unidos como investigadores en la defensa de la independencia de la investigación científica. Enviamos este SOS como una advertencia clara. El sistema científico del país está siendo destruido. Y una de las personas, uno de los españoles que pertenece a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el genetista Ginés Morata, es un profesor de investigación del CSIC, pues él dice que es inimaginable que el presidente de Estados Unidos ponga a una persona al frente del Departamento de Salud que son antivacunas. Dice, es como si yo no creyera en la ley de la gravitación universal. Bueno, entonces, pienso sinceramente que la jornada de hoy debemos de inscribirla en este momento azaroso, complejo que nos ha tocado vivir. Y yo lo inscribiría en lo que podríamos decir, en lo que este filósofo Daniel Irerati, sencillamente él enmarca el momento en el que estamos viviendo. Él habla de la temporalidad. Es decir, estas declaraciones de los científicos de Estados Unidos sencillamente responden a una concepción del tiempo y a una concepción de la sociedad en la que ya hace algunos años algunos estudiosos, por ejemplo el filósofo alemán Helmut Rosa, ya describió en su libro Aceleración,
sencillamente en la que, bueno, nosotros estamos viviendo un momento en el que la aceleración de las formas de vida, sobre todo a través de las nuevas tecnologías, sencillamente está haciendo que haya personas con gran poder que sencillamente estén instalados en esa aceleración. Esa aceleración que evidentemente lo que busca es eliminar todo aquello que significa lo que hoy se está haciendo aquí, que es hablar, que es dialogar, que es contrastar ideas. Y, claro, nosotros, de alguna manera, nuestro trabajo científico, sencillamente estamos en lo opuesto de la aceleración, estamos en la lentitud. Nosotros somos personas lentas, hablando en términos generales, porque nosotros debemos de ir a los archivos, debemos de contrastar la información, debemos de estudiar, debemos de escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, esa lentitud es la que permite el debate, la que permite reflexionar sobre la inclusión o no inclusión, la que permite reflexionar sobre todos estos desafíos de lo que es la seguridad que todos escuchamos estos días. Y en definitiva, lo que permite esa lentitud es lo que hoy mismo en una tribuna de Le Monde, sencillamente, pues diversos científicos hablan y dicen cómo la ciencia, y yo creo que de alguna manera es un poco lo que estaba planteando Iván ahora, la ciencia sencillamente en este momento histórico concreto siempre lo ha sido, pero ahora todavía más, es uno de los pilares de la democracia. Es decir, sencillamente, y por lo tanto también es uno de los pilares de lo que es la controversia, de lo que es el diálogo, de lo que es el debate. Y entonces esta razón es sencillamente todavía más importante en estos momentos, sencillamente para sobre todo mantener lo que es la independencia de pensamiento, la independencia de la ciencia y demás. Entonces, en ese momento que estamos viendo, en esa aceleración que todos nos despertamos cada mañana con una nueva noticia, y hoy a nuestras 10 de la noche, 4 de la tarde, pues todavía tendremos noticias pues que nos van a alterar nuestros modos de vida, sobre todo cuando pues desde la Casa Blanca se haga esta declaración de aranceles y todo lo que comporta. Pues sencillamente nosotros como científicos, pues sencillamente sí que más allá de la disciplina concreta que cada uno de nosotros desarrollamos, estudiamos, sencillamente nosotros también debemos de pensar lo que es nuestra contribución a un estilo de vida, a unos modos de vida, donde haya determinadas cuestiones como el hibridismo, por ejemplo, que lo que está haciendo es el diálogo entre personas, el diálogo entre culturas, la armonización de lo que son pues, patrones de vida y demás. Y entonces, evidentemente, esto cada vez más, la sociedad nos va a impeler, nos va a interpelar, sencillamente y esto cada vez más, los que ya llevamos unos años, va a estar más presente. La sociedad nos va a pedir a nosotros, sencillamente específicamente la gente que hace filosofía, antropología, música, etcétera, porque claro, evidentemente los científicos duros, los de pollata de laboratorio, la genética, la nanotecnología, en fin, todo esto, evidentemente, todo eso está, la fotónica, todo eso ya está a la orden del día y son los que alimentan el progreso, pero en nuestro aspecto, en nuestro mundo concreto, se nos va a interpelar para decirnos, oigan, y ustedes que están recibiendo fondos públicos, proyectos, que ustedes son funcionarios, tienen un salario, etcétera, etcétera, sencillamente, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Qué están contribuyendo a lo que es el mantenimiento de nuestros modos de vida? Y yo creo que, sencillamente, estas jornadas de los TOLS, como los de otros programas de investigación que dentro de lo que es el Plan MAX del CSIC, y que nosotros ya sabemos que somos uno de los institutos que, digamos, le hemos sido conejillo de indios, hemos sido modelo para empezar a desarrollar todo esto, pues ese es en definitiva el gran reto que todos tenemos, el hacernos conscientes
el hacernos conscientes que más allá de lo que es nuestra área específica de conocimiento, más allá de lo que es ese día a día de gestionar una revista, de gestionar una publicación, de hacer un congreso, de todo esto en definitiva tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. Y esa razón de ser es mantener y todavía dar todavía mucha más fuerza sencillamente a lo que es un estilo de vida, una defensa de lo que es los valores democráticos y todo lo que de ahí colea. Todo lo que ahí colea, que es el diálogo, el debate, la inclusión, la hibridación, en fin, toda esta serie de cuestiones. Y evidentemente nosotros hemos de defender, y cada vez más nos va a tocar, pues defender con uñas y dientes, sencillamente, nuestro trabajo, y evidentemente cada vez más a nosotros, como digo, se nos va a interpelar y nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo todavía más fuerte del que hacíamos para reivindicar nuestro trabajo y que nuestro trabajo realmente esté aportando estos diálogos, está aportando estas ideas, estas reflexiones y demás. Por lo tanto, ya son las 2 de la tarde y ya estamos aquí desde las 9 de la mañana. Gracias por estar aquí, gracias por organizarlo, gracias por participar, gracias por estos diálogos, porque cuando sobre todo pues vemos esta hibridación, este contraste, realmente ahí es cuando nosotros aprendemos, ahí es cuando nosotros podemos ver las dimensiones reales de nuestro trabajo, y sobre todo las posibilidades de construcción de nuevos tipos de saberes, las posibilidades de aproximación a nuevas realidades para interpretar la realidad desde diversos puntos de vista. Hablar, por ejemplo, del tema de las campanas, que hablábamos esta mañana, pues bueno, claro, campanas y tal, y lo que decía y lo que se ha dicho, no, es que el tema del Corán sí, pero el tema del Corán resulta que no es el elemento estructurador total de todas estas sociedades, sino que todo eso evidentemente son elementos, son fuentes que a nosotros nos dan referencias para poder sencillamente construir un saber mucho mejor, y ese saber, en la medida en que construyamos un saber cada vez más potente, cada vez mejor, sencillamente nosotros vamos a poder hacer una mayor aportación a lo que es la defensa de nuestros estilos de vida. Por lo tanto, gracias, felicidades, y aquello que decimos, como decía el dúo dinámico, seguiremos, repetiremos, ¿vale? Por lo tanto, gracias, buen día, gracias a todos.